Muy buenas tardes, chicos y chicas del primer año de educación secundaria. Sean bienvenidos a este curso Lenguaje. Soy Elvis Carlos, profesor de la institución educativa privada Inca Garcilaso de la Vega. El día de hoy, viernes 23 de octubre del año 2020, vamos a desarrollar el tema de la semana 2 de nuestros sílabos. Te pido para esta clase que participes. Activarás tu micrófono o si no, escribirás por el chat. Comenzamos. A continuación, empezamos. Dice la primera diapositiva. Observa y responde. Ya veo una imagen. Sobre esta imagen veo un enunciado. El gato descansa en el tejado. Ya, muy bien. El gato descansa en el tejado. Perfecto. Debajo de la imagen hay 4 preguntas. La primera, ¿qué se dice del gato? ¿Alguien podría responder? ¿Qué se dice? Descansa en el tejado. Perfecto. Descansa en el tejado. Eso se dice. Eso se dice del gato. Siguiente. ¿Dónde descansa el gato? En el tejado. En el tejado. En el tejado. En el tejado. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Qué elementos de la oración son ambos? El primero, lo que tú contestaste, descansa en el tejado. Todo eso, ¿qué cosa es? El predicado. Muy bien, hija, es el predicado. Y alguien sabe en ese predicado, cuando yo hice la segunda pregunta, ¿dónde descansa el gato? Y respondieron, en el tejado. Esa parte en el tejado, ¿qué elemento de la oración o del predicado será? ¿Alguien sabe? Una ayudadita, se llama circunstancial. Pero ¿de qué tipo de circunstancial será en el tejado? ¿Será un circunstancial de idea de qué te da en el tejado, en la cama, en la calle, en el Perú, en tu casa? ¿Qué cosas son todos ellos? ¿Circunstanciales de qué? De Compañía. Lugar. De lugar. Muy bien. Por último, la cuarta pregunta. ¿De qué tema crees tú que hoy hablaremos? Predicado. El predicado. Jóvenes, señoritas, hoy día hablaremos de un tema importante, el predicado. ¿Te recuerdas que previo a esto, unas semanas atrás, hemos desarrollado el tema del sujeto? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas el tema del sujeto? Ya, déjame decirte que ese tema del sujeto es importante para esta clase. Necesitamos el sujeto para esta clase. ¿Y qué cosas necesitamos, profesor, del sujeto? Necesito recordar todo, definición, cómo se reconoce, tipos, estructura, ¿necesito todo eso? Bueno, no necesitas todo eso. Lo que necesitas es tú saber reconocer el sujeto. ¿Te recuerdas las preguntas que te hacías para hallar el sujeto? Sí, profesor, yo me recuerdo. Las preguntas para hallar el sujeto eran 2 posibles preguntas. La primera, si la oración hablaba de seres vivos, entonces yo preguntaba quién o quiénes más el verbo más el resto de la oración. Profesor, y también recuerdo, si la oración hablaba de objetos o de seres que no tienen vida, entonces yo preguntaba qué más el verbo más el resto de la oración. Esa forma de cómo reconocer el sujeto, tú lo necesitas aquí, en esta clase. Vamos a comenzar a explicar la clase del predicado con una definición. ¿Qué es el predicado? El predicado es el elemento que comunica algo sobre el ente aludido por el sujeto. Es decir, es todo aquello que se dice del sujeto. ¿Quién? El predicado. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Entonces, profesor, ¿habrá pregunta para poder identificar, reconocer el predicado? Sí, hay una pregunta. La pregunta es,
Resáltala si fuera necesario. ¿Qué se dice del sujeto? Entonces, profesor, para yo hacer esta pregunta, primero necesito hallar el sujeto. Así es, primero necesitas hallar el sujeto. Y como ya sabes hallar el sujeto, entonces, por ende, va a ser fácil responder a la pregunta para el predicado. Vamos a aplicar. Halla el predicado en los siguientes casos. Atento a mi pregunta, escucha mi pregunta. Escucha bien mi pregunta. Tengo la primera oración. Los González trajeron muchos donativos. En esa oración, ¿cuál es el sujeto? Los González. Los González. Correcto, los González. Ya reconocí los González, porque recuerda, primero tienes que hallar el sujeto. Ya sabes que los González es sujeto. Ahora sí podrás aplicar la pregunta para hallar el predicado. ¿Cómo sería la pregunta en esta oración para hallar el predicado? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué se dice de los González? Muy bien. ¿Qué se dice de los González? Respondan. ¿Qué se dice de los González? Trajeron muchos donativos. Trajeron muchos donativos. Esto que has respondido, yo lo he pintado de rojo porque eso es el predicado. ¿Ya? Una oración más. Para mañana, Juan debe pagar cuentas. En esta oración, ¿cuál es el sujeto? Juan. Perfecto. Entonces, ahora, ya que sabes cuál es el sujeto, pregunta por el predicado. ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, ¿qué se dice de Juan? Responde. ¿Qué se dice de Juan? Para mañana debe pagar cuentas. O si no, debe pagar cuentas para mañana. Para mañana debe pagar cuentas. Todo eso se dice de Juan. Por eso que lo he pintado de rojo, porque eso que está de rojo se llama predicado. Pasamos al punto número 4 y ahora hablemos de su estructura del predicado. Profesor, estructura. ¿Qué cosa es estructura? Son los elementos que conforman al predicado. Son los elementos que conforman al predicado. ¿Cuál es el primer elemento de un predicado? ¿Cuál es el elemento obligatorio que debe tener? Núcleo del predicado. El elemento obligatorio que debe tener es el núcleo del predicado. Ese predicado al menos debe tener el núcleo. Entonces, ¿qué cosa es el núcleo del predicado, profesor? Déjame decirte que el núcleo del predicado se representa con las letras NP, que significa núcleo del predicado. Ahora, ¿qué cosa es? Es la palabra más importante del predicado. Por eso yo te decía que lo más importante de un predicado es su núcleo. Si no hay núcleo, no hay predicado. Seguimos. Es la palabra más importante del predicado. Ahora, lo que nos interesa, profe, ¿y quién es el núcleo? ¿Quién cumple el núcleo del predicado? ¿Sabes quién cumple con esta función? El verbo. Así es. O sea, profesor, en una oración, el núcleo del predicado es el verbo. El verbo. El verbo es el núcleo. Entonces, cuando yo te pida en una oración, oye, reconóceme el predicado. Ya, perfecto, profe, yo ya sé reconocer el predicado. ¿Qué se dice del sujeto? Ya, acá está, profe. Ya, ahora, en ese predicado, reconóceme el núcleo. El núcleo. El profesor me dijo que el núcleo era el verbo. Ya, profesor, tengo que reconocer el verbo, ¿verdad? Sí, reconóceme el verbo. Listo. Una vez que reconozcas el verbo, tú le vas a poner, subrayándolo, NP, núcleo de predicado. Pero déjame decirte algo antes. El verbo se puede presentar de 3 maneras. Primero, el verbo simple. ¿Cuándo se trata de un núcleo simple o de un verbo simple? Se trata de un verbo simple cuando el verbo solamente tiene un elemento. Por ejemplo, nosotros colaboraremos. ¿Cuál es aquí el predicado? Colaboraremos. Y en ese predicado, ¿cuál es el núcleo? Colaboraremos.
porque colaboraremos es verbo. Y además, colaboraremos solamente tiene una palabra, o sea, un elemento, o sea, una forma. Entonces, a eso se le llama verbo simple. Colaboraremos es un verbo simple. Otro ejemplo. Nosotros hemos colaborado. Profesor, aquí el predicado es hemos colaborado. Y profesor, el verbo aquí es hemos colaborado. Todo eso es un solo verbo. Demuestra. ¿Por qué? Fácil, profesor. ¿Verbo compuesto? Hemos es la forma personal del verbo haber. O sea, haber se ha conjugado con hemos. Proviene de haber. Ahora, profesor, colaborado proviene de un verboide. Este verboide es un participio. ¿Por qué es un participio, alumno? Porque recuerdo mi clase del verbo y cuando trabajamos la clase de los verboides, que el profesor nos dijo que habían 3 clases de verboides: infinitivos, participios y gerundios. Profesor, y yo me acuerdo muy bien que los participios terminaban en ado, ido, soto, cho. Y este de acá, colaborado, termina en ado. Entonces es un participio. Profesor, entonces, un verbo compuesto presenta 2 elementos, alumno. 2 elementos. El primer elemento es el verbo haber conjugado y el segundo elemento es un participio. Entonces, profesor, ¿un verbo compuesto tiene 2 elementos? Así es, alumno, tiene 2 elementos. Por eso se llama verbo compuesto. Pero yo quiero que tú no te confundas, ¿ah? Porque también en una perífrasis verbal, que ahora te voy a enseñar perífrasis verbal, pueden haber 2 elementos. El profesor Elvis nos dijo que cuando habían 2 elementos era un verbo compuesto. Un ratito. El verbo compuesto tiene una estructura y siempre está presente el verbo haber. Así que cuando hay verbo haber, ese verbo es compuesto. ¿Ya? Siguiente. Pasamos ahora a la tercera forma del verbo, perífrasis verbal. Una perífrasis verbal puede estar conformado por 3 elementos. Si están conformados por 3 elementos, el ejemplo sería, tú tienes que colaborar. Tienes que colaborar, todo esto es un solo verbo. Subrayas y debajo colocas NP. Este verbo está en su forma de perífrasis verbal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es una perífrasis verbal? Mentalmente, toda esa perífrasis tú le puedes reemplazar por una sola palabra. ¿Y qué palabra reemplazaría? Tienes que colaborar. Colabora. Y colabora es verbo. Entonces, todo esto es el equivalente a un solo elemento, que es colabora, que es verbo. Tú colabora. En este caso, tienes que colaborar, queda demostrado, es una perífrasis verbal. Ahora, también es una perífrasis verbal aquellos que estén compuestos por 2 elementos. El primer elemento es un verbo conjugado, ahí está, a eso se le llama verbo en forma personal. Y el segundo elemento es un verbo en forma no personal. Y esos son los verboides, infinitivos, gerundios o participios. Ahora, estamos es un verbo en forma personal. Colaborando es un verbo en forma no personal porque colaborando es un gerundio. Entonces, aquí se presenta un verbo no personal más un gerundio. Ahora, todo esto, te dije, se llama perífrasis verbal porque tú lo puedes sustituir mentalmente por una sola palabra. ¿Qué palabra reemplazaría estamos colaborando? Nosotros colaboramos. Siguiente, ¿puedes bailar salsa? Puedes bailar también es una perífrasis verbal porque tiene un verbo conjugado, un verbo personal, y un verbo impersonal, o sea, esto de acá, bailar, es un infinitivo. Además, puedes bailar salsa, puedes bailar, tú lo puedes reemplazar por otra palabra, con una sola palabra, bailas. Bailas salsa, y entonces ahí tienes a tu perífrasis verbal. Joven y señorita, este es el primer elemento. Pasamos ahora al segundo elemento del predicado. El predicado, además del núcleo, puede también tener o traer consigo el objeto directo. No es obligatorio el objeto directo. Puede tener, puede no tener.
¿Qué cosa es el objeto directo, profesor? Bueno, déjame decirte que el objeto directo se representa con las letras O, D. También déjame decirte que el objeto directo es aquello que indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Déjame decirte también que el objeto directo puede reemplazarse por pronombres. Los pronombres que lo reemplazan son la, lo, las, los. Se reconoce con las preguntas. Ah, eso es importante. Resáltalo, por favor. Resalta tu separata. Resalta en tu cuaderno ahí. Resáltalo. Las preguntas para hallar el OD. Resáltalo, resáltalo. Pregunta para hallar el OD. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Primera pregunta. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Repito. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Esa es la primera pregunta que puedes utilizar para reconocer el OD. Pero no es la única pregunta. De repente, no aplica esa pregunta. Hay una pregunta más. La pregunta que también sirve para reconocer el OD es ¿a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto? Entonces, cualquiera de estas dos preguntas, tú vas a aplicar a la oración para reconocer el OD. Te pongo un ejemplo. Trajo su donativo. Trajo su donativo. ¿Cuál de estas dos preguntas que te dije que pudieras aplicar vas a aplicar? La primera. La primera vas a aplicar. ¿Qué es lo que? Ya tienes qué es lo que. El verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo aquí? Trajo. ¿Qué es lo que trajo? Profesor, pero acá no hay sujeto, profesor. Si hay sujeto, el sujeto es tácito. Trajo su donación. ¿Quién? ¿Él o ella? Él o ella. Entonces, tú vas a decir, ¿qué es lo que trajo él? ¿Qué es lo que trajo él? O si no, ¿qué es lo que trajo ella? Responde. Responde a esa pregunta. Dime, ¿qué es lo que trajo él? Su donativo. Tu donativo. Lo que te acabas de responder, te has respondido a esa pregunta, lo que acabas de responder se llama objeto directo. Por eso que yo lo he pintado de rojo. Su donativo, todo esto subrayas por debajo, su donativo, una sola raya, y le pones OD. Ahora, en esta definición del OD, te dije que el OD podía reemplazarse por cualquiera de estos 4 pronombres. Fíjate, por cualquiera de esos 4 pronombres. Ahora, su donativo, ¿qué pronombre podría reemplazarlo? La, lo, las o los. Lo, porque es donativo, es masculino, entonces emplea un pronombre masculino, lo. Y su donativo es singular. Sus donativos sería plural, entonces tienes que aplicar lo. Entonces, a ver, vamos a suponer que la oración ya no dice trajo su donativo. La oración solamente dice lo trajo. Lo trajo. Te pregunto entonces, ese lo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es ese lo? Objeto directo. Porque este lo, a ver, trajo su donativo. O sea, lo trajo. Lo es su donativo. Es su equivalente. Un ejemplo más. Micaela visitó a sus abuelos. ¿Cuál de estas dos preguntas vas a usar para hallar el OD? ¿La primera o la segunda? La en segunda. esa aplica la segunda. La segunda. Y la segunda dice a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto. En esta oración tú preguntarás, ¿a quiénes el verbo visitó el sujeto? Micaela responde. ¿A quiénes visitó Micaela? Responde, Sus responde, abuelos. responde. A sus abuelos. Todo esto vas a subrayar en la parte de abajo, subrayas por abajo, y le pones objeto directo, OD. Muy bien, muy bien. Ahora, te dije que el OD podía reemplazarse por cualquiera de estos 4 pronombres. ¿Cuál de estos pronombres
Reemplaza a sus abuelos. Los. Entonces, decimos en una oración nueva, Micaela los visitó. Este los equivale a sus abuelos. Por lo tanto, los es OD. OD. Pasamos al tercer elemento, objeto indirecto, conocido como OI. Alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede se puede reemplazar el OI con los pronombres le o les. Le o les. Existe OI si es que antes, esto subráyame por favor, esto es importante. Existe OI si antes existe o está presente el OD. Ah, profesor, o sea que para que yo empiece a hallar el OI, primero, ¿qué tengo que hacer? Hijito lindo, primero tienes que hallar el OD. Profe, y si la oración no tiene OD, entonces no hay OI. No hay OI. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahora vamos a pintar, vamos a resaltar las preguntas para reconocer el OI. Dos posibles preguntas. ¿A quién? ¿A quiénes? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. O si no, ¿para quién o para quiénes? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Resalta esa pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Dora escribió una carta para Miguel. Dora escribió una carta para Miguel. A ver, para poder hallar el OI, primero tienes que reconocer el OD. Entonces, reconóceme el OD en esta oración. Yo te pregunto, ¿cuál es el OD en esta oración? Díganme, ¿cuál es el OD? ¿Cuál es el OD en esta oración? ¿Una carta? Una carta. Una carta, claro, porque para el OD tú has preguntado qué es lo que más el verbo más el sujeto. Entonces acá, ¿qué es lo que escribió Dora? Responde, una carta. Profe, ya reconocí el OD. Soy feliz, profe, ya reconocí el OD. Muy bien, muy bien. Una carta es el OD. Ahora sí, una vez que ya tienes el OD, ahora puedes hallar el OI. Pregunta por el OI entonces. ¿Cuál? ¿A o para? ¿Cuál de los dos vas a aplicar? El que tú encuentres en la oración. Tú vas a aplicar el para. Entonces, ¿para quién? El verbo. Escribió el OD. Una carta, el sujeto. Dora. ¿Para quién escribió una carta Dora? Respondan. Para Miguel. Para Miguel. Para Miguel. Para Miguel, le subrayo por abajo y le pongo OI. Ahora, vamos a suponer que la oración no dice para Miguel. No dice para Miguel. Y la oración te dice, Dora le escribió una carta. Yo te pregunto, ¿en esta oración hay OD? Sí, el OD es una carta. Pero fíjate, profesor, no hay OI, profesor, no hay OI porque no responde la pregunta. Yo te pregunto, le escribió una carta. Este le es para Miguel, para él, para Miguel. Este le significa para Miguel, para él. Acá mismo dice, el objeto indirecto se puede reemplazar con los pronombres le o les. A ver, yo te voy a poner un ejemplo de manera oral. A ver si me contestan. A ver si me contestan. Yo creo que sí me van a contestar. Elvis compró una casa para sus padres. Elvis compró una casa para sus padres. Pregunto, ¿cuál es el OD? Una casa. Una casa. Una casa. Perfecto, una casa. Vuelvo a preguntar. Otra pregunta hago.
¿Para quiénes compró Elvis una casa? O sea, ¿cuál es el hoy? Para ¿Cuál sus es el hoy? padres. Para sus Para sus padres. Para sus Para sus padres. padres, para sus padres. Ahora díganme, ¿cómo puedo reemplazar, cómo puedo sustituir para sus padres? Elvis les compró una casa. Muy bien. Elvis les compró una casa. Ese les, ¿qué cosa sería? ¿Qué cosa es ese les? Objeto indirecto. Indirecto. Cuarto y último elemento. Hoy día vamos a ver hasta el cuarto elemento del predicado. En realidad el predicado, jóvenes, tiene 8 elementos. 8 elementos. Pero hoy día solamente vas a conocer 4. Quiero que hasta el cuarto elemento tú domines, tú sepas. Cuarto elemento. Atento, un lapicero en la mano. Un lapicero en la mano. Rapidito, un lapicero en la mano. Empezamos. Circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en que se realiza la acción verbal. Pueden ser adverbios o pueden ser frases adverbiales. Existen circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de compañía, de causa, de finalidad, de instrumento, de afirmación y de negación. Muy bien. Ahora, ¿tú sabes cómo reconocer estos circunstanciales? Vas a agregar ahí, debajito vas a escribir las preguntas. Para que tú halles un circunstancial de tiempo, tú vas a preguntarle al verbo ¿cuándo? ¿Cuándo? Escribe debajo, ¿cuándo? Con tilde, ¿cuándo? ¿Cuándo le vas a preguntar al verbo? ¿Cuándo? Para que tú puedas hallar un circunstancial de modo, tú le vas a preguntar al verbo, ¿qué le vas a preguntar al verbo? ¿Cómo? ¿Cómo? Escribe la pregunta ¿cómo? Para el circunstancial de modo. Cuando yo te diga, oye, hállame el circunstancial del lugar, tú le vas a preguntar al verbo ¿dónde o a dónde? Escribe lugar, ¿dónde o a dónde? Si yo te pregunto, oye, no, hállame el circunstancial de cantidad, ¿tú qué le vas a preguntar al verbo? ¿Cuánto o cuántos? O puede ser en femenino, ¿cuánta, cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuánto? Ahora, compañía. ¿Qué cosa le vas a preguntar al verbo con compañía? ¿Con quién o con quiénes? ¿Con quién? ¿Con quién? Causa, ¿por qué? Causa, pregunta, ¿por qué? Finalidad, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Instrumento, pregunta, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ahora mira las oraciones que yo te he puesto. Mañana iré a tu casa para platicar. ¿Qué cosa será mañana? ¿Qué cosa será mañana? Circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Porque la pregunta fue, ¿cuándo iré? ¿Cuándo iré? Ahora, la pregunta para que sea a tu casa un circunstancial, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? A tu casa. ¿Qué circunstancial es a tu casa? Lugar. ¿Para qué iré? ¿Para qué iré? Para platicar. Ya, eso es finalidad. Otro ejemplo, María está triste porque desaprobó. Pregunta, pues, ¿por qué está triste? ¿Por qué? ¿Quién preguntaba por qué? ¿Quién preguntaba por qué? Causa. Causa. Lo de rojo es causa. Salí con tu mujer. Qué gracioso el profesor. Me recordé de un reggaetón. Salí con tu mujer, ¿ya? A ver, con tu mujer, ¿qué circunstancial es? Fácil, pues. Fácil. ¿Qué sería? ¿Compa? ¿Con Compañía. quién? Compañía. ¿Con quién? Correcto, ¿con quién? Marita se siente bien. ¿Cómo se siente? Bien. Este bien sería un circunstancial de modo. ¿Por qué se siente bien? Por su embarazo. Eso sería circunstancial de causa. Jóvenes, se va a terminar. Tú te vuelves a conectar a la 1 en punto. ¿Ya? 1 en punto te vuelves a conectar. Para terminar, te esperaré más tiempo. ¿Cuánto esperaré? ¿Cuánto esperaré? De cantidad. Más tiempo, esto es de cantidad. Entonces, jóvenes, estos son los circunstanciales y pueden haber